Manuela, a veces siento que la crianza respetuosa es un ideal porque a mí no me sale natural. Manuela, yo quiero aplicar crianza respetuosa, pero sale mi automático. Manuela, muchas veces no entiendo a mi hijo por qué actúa así y es inevitable que piense que es un caprichoso, que es un manipulador, que está jugando conmigo, que está doblegando mi voluntad. Si has sentido o dicho alguna de estas afirmaciones, este lunes de Mindheart es para ti. Tenemos una invitada especial, Andrea Cardemil, psicóloga infantil chilena, nos va a estar acompañando en este espacio, regalándonos esta masterclass para poder entender de qué se trata la sensibilidad y cómo la podemos empezar a desarrollar. Hoy vamos a hablar de sensibilidad parental, que es la habilidad más importante de todas en la crianza. Antes de que partamos hablando de sensibilidad, que podamos entender cuál es esta habilidad y cómo podemos desarrollarla, quiero que hagamos un ejercicio. Les voy a mostrar 2 videos de bebés y quiero que tomen conciencia de lo que les pasa al ver el video, qué sienten. Vamos con el primero. Right foot, 2 stumps. Left foot, 2 stumps. Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Crisscross. Cha cha, real smooth. Vamos con el segundo. Left foot, 2 stumps. Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Crisscross. Cha cha, real smooth. Manu, al ver estos 2 videos, yo te quiero preguntar qué sentiste cuando viste el primero y cuando viste el segundo. En el primero vi disfrute, vi un chiquito que en su carita me mostraba que se estaba riendo, entonces me sentí cómoda viendo el video, sentí ternura. ¿Y qué te pasó cuando viste el segundo? En el segundo, en cambio, me dio tristeza. Sentía en ese bebé sus ojitos vidriosos, llorosos. Noté que mi atención se fue más a su carita porque sentí que iba a llorar. Entonces ya estaba esperando el llanto. Entonces sentí incomodidad, sentí tristeza, sentí un poquito de malestar, como de no la está pasando bien. Justamente lo que a ti te permite ver lo que le pasa a cada uno de los bebés es la sensibilidad. Notar esas señales que te van diciendo, lo estoy disfrutando, estoy contento o me siento incómodo, estoy triste, voy a llorar. Y esa es la habilidad que vamos a trabajar hoy. ¿Qué vamos a entender por sensibilidad? Vamos a ver la definición de Mary Ainsworth, que fue una de las precursoras de este término. La sensibilidad es la habilidad del cuidador para tomar conciencia, interpretar de manera adecuada y responder de forma apropiada y contingente a las señales y comunicación del niño. En esta definición hay 3 acciones importantes. Tomar conciencia, que lo vamos a ver como disponibilidad, interpretar de manera adecuada y tercero, responder. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas tienden a creer que la sensibilidad es solamente notar, darme cuenta de las señales del niño. Pero en esta clase vamos a ver que es mucho más allá de eso y que si yo quiero nutrir esta habilidad, necesito tener en cuenta estos otros puntos. Partamos entonces hablando de disponibilidad. Esto es tan simple como poder estar en el aquí y ahora con el niño. Como dice Daniel Siegel, con poder estar presentes. Para ver, ¿cierto?, que un niño está disfrutando, tenemos que mirar su carita, ver que está sonriendo, ver sus ojitos, que está moviendo las patitas. Para notar la incomodidad también. De hecho, en el video que vimos, el papá está de espaldas, ¿cierto? No está mirando a su hijo. Entonces, un primer aspecto muy importante de la sensibilidad es estar atento a nuestro hijo, es mirarlo. Cuando yo estoy pensando en qué es lo que voy a cocinar o estoy en el celular, me voy a perder muchas señales de los niños. Hay unas que son súper ruidosas, ¿cierto? Cuando los niños lloran, hacen pataleta o te tiran algo, pero hay muchas señales que son muy sutiles. Y muchas veces son en esas señales las que tenemos que poner más atención. Cuando yo ya veo la señal, vamos a pasar al segundo punto, que es poder interpretar esa señal. Y en psicología nosotros hablamos de mentalizar. Este es un término que acuñó Peter Follett. Ahora, para que no se confundan, yo les quiero contar que esta habilidad, que es la habilidad de poder interpretar el estado mental de otros y el propio, se le llama de otras formas también. Por ejemplo, Daniel Siegel habla de mindsight.
El mismo Peter Fonagy también habla de función reflexiva. Entonces, podrían ustedes encontrar en la literatura otros nombres, pero apunta a lo mismo, ¿cierto? Poder interpretar el estado mental de otros y propio. ¿Qué me refiero con interpretar el estado mental? Lo que nosotros vemos siempre es la conducta. Y como dice Becky Bailey, la conducta siempre nos comunica algo. ¿Por qué? Porque debajo de la conducta está el estado mental. Y por eso uno usa esta imagen de iceberg como metáfora para poder entender esto. Vemos la superficie y tenemos que interpretar lo que está debajo de esa conducta que no vemos. Entonces vemos un niño bostezar y decimos, tiene sueño. Vemos a un niño, ¿cierto?, moverse de un lado para otro y decimos, tiene ganas de ir al baño. Vemos a un niño que está comiendo helado y que se le cae el helado y se pone a llorar y decimos, está triste. Pero esto que suena muy obvio, muchas veces no es tan obvio. Hay conductas que son muy difíciles de interpretar o al menos difícil de interpretar de manera adecuada. Cuando ya vemos conductas de este tipo, conductas más disruptivas, ¿cierto?, que despiertan en nosotros emociones intensas que muchas veces son muy difíciles de regular. Ahí ya no es tan fácil poder interpretar qué hay debajo de la conducta. ¿O qué nos pasa, por ejemplo, cuando nuestro hijo hace algo que nos parece que está mal? Cuando nuestro hijo nos pega a nosotros, o le pega a otro niño, o tira un cuaderno, o grita. Ahí ya no es tan obvio. Y así hay una lista larga de conductas que nos pueden resultar difíciles de interpretar. Y les puse esta imagen para que veamos que no solamente tiene que ver con cosas emocionales. A veces la conducta me toca interpretar la emoción detrás, pero otras veces me toca interpretar la habilidad del niño. Entonces, veo que la pieza está desordenada, yo le digo, anda a ordenar, la conducta que veo es a mi hijo tirado sin ordenar y yo tengo que interpretar qué está pasando ahí. Y ahí también me puede costar trabajo. Quiero contarles una experiencia más personal que habla, André, precisamente de este iceberg que tú nos estás explicando y cuánto nos cuesta poder ver más allá de la conducta disruptiva o la mala conducta del niño y realmente preguntarme qué es lo que le pasa. Es esa capacidad que yo tengo de leer la mente del niño para interpretar qué le sucede, más allá del comportamiento. ¿Qué le pasó? Quiero contarles que yo tengo un sobrino que en este momento tiene 2 años y en algún momento llamé a mi hermano que vive en otra ciudad, lejos de donde yo vivo, lo llamé por FaceTime para poder hablar con mi sobrino por la cámara. Regularmente mi sobrino responde a la llamada emocionado. Entonces la tía Manu llama y entonces él se acerca a la pantalla y yo le leo algún cuento o le juego o cantamos canciones o conversamos cortito. En esta oportunidad en particular, algo diferente pasó y es, él estaba acostado en la cama de mi hermano, yo llamo y cuando llamo mi hermano le acerca el celular y le dice, mira, llamó Chia Manu. Mi sobrino lo que hace es que toma una almohada y se tapa con la almohada encima de la cama. Ya desde ahí yo hubiera logrado, y mi hermano hubiera logrado hacer una lectura de su conducta, ¿cierto? Hubiera estado presente viendo la conducta y hubiera logrado mentalizar y decir, ¿por qué se está tapando? Algo me dice, ¿cierto? Frente a quiero o no quiero hablar en este momento por celular. Sin embargo, nosotros como adultos, que no siempre estamos sintonizados, presionamos un poco, ¿no? Entonces mi hermano empezó a decirle, Simón, llamó tu tía, salúdala, ven, ¿por qué te estás escondiendo? Mira, ella quiere hablar contigo. Y yo en la pantalla también le empecé a decir, Simón, mira lo que tengo acá. Y le empecé a mostrar un títere que tenía cerca. Pero de repente Simón otra vez volvía y se ponía la almohada. Entonces de repente mi hermano le quitaba la almohada y él hacía así con su carita y volvía y se ponía la almohada encima. Como seguíamos desintonizados, sin lograr leer lo que Simón estaba tratando de mostrar al taparse con la almohada, llega un punto en el que mi hermano vuelve a quitar la almohada y Simón se incorpora, se sienta en la cama, con su mano extendida le hace esto al celular y le pega al celular. No lo alcanza a lanzar al suelo, sin embargo le golpea el celular e inmediatamente yo siento en mi hermano la emoción de querer decir, Simón. Y ahí entonces hubiera sido muy fácil para mi hermano quedarse en la punta del iceberg y solamente engancharse con el mal comportamiento o la mala conducta, que es, ¿por qué le pegas al celular? Mira que tu tía te está llamando y tú no la quieres saludar y casi lanzas el celular al suelo y lo vas a dañar. Sin embargo, yo rápidamente apliqué estos 3 pasos de la sintonía, ¿cierto? Y en particular este que estamos viendo ahorita, que es la capacidad de mentalizar. ¿Por qué le pegó al celular? ¿Por grosero? No. Porque no quiere hablar conmigo, porque no me quiere y es un malagradecido y no quiere a su tía. No. Entonces, de nuevo, tengo que dejar de tomármelo personal y poder leer más allá del comportamiento que a mí me está detonando, que a mí me está hiriendo y poder interpretar
¿Qué le pasa a Simón? Si Simón pudiera usar palabras en lugar de ese golpe, ¿qué me diría? No puede porque tiene apenas 2 añitos, pero ¿qué me diría? Entonces en ese momento, en la llamada, inmediatamente yo le dije, Simón, yo sé lo que pasa. Y entonces él me miró y yo le dije, tú no quieres hablar por celular, por eso le pegaste, porque le querías decir a papá, papá, para, no quiero hablar. Dile, papá, para, no quiero hablar. Inmediatamente yo vi en Simón su carita donde fue como, "Ah, claro, eso es lo que me pasa. Le pusiste palabras a mi sentir que se convirtió en automático, en acción, que no puedo controlar, que fue el golpe. Ahora me diste el recurso verbal". Y Simón, con sus apenas 2 añitos, logró balbucear, ¿cierto? Pa, no quiero hablar. Entonces, si se dan cuenta, en la mentalización está mi capacidad de regularme y de responder enseñándole habilidades a los niños y las niñas. Es entonces la capacidad de abstraerme de mi propia experiencia para entrar en la mente del niño y entender cuáles son sus motivos, cuáles son sus razones, cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades. Y con mirada benevolente, es poniéndome estos lentes amorosos, es decir, viendo lo mejor de mi hijo, ¿cierto? Logro entender qué es lo que realmente le pasa y entonces voy a lograr darle lo mejor de mí. ¿Por qué? ¿Por qué nos puede costar tanto trabajo interpretar la conducta de los niños? Hay muchas razones, por supuesto. Yo hoy les voy a hablar las que yo considero que son más importantes. Lo primero, muchas veces los niños, si es que no es la mayoría de las veces, expresan lo que les ocurre de manera indirecta. Mientras más chico es el niño, más indirecta es la expresión de lo que le ocurre. Entonces, si yo veo que a mi hijo se le cae el helado y se pone a llorar, yo digo, está triste, yo siento que es algo súper directo. Pero ¿qué pasa si mi hijo me pega y lo que quiere es jugar? O me pega y lo que quiere es que lo mire. Ahí ya no es tan directo porque ustedes no podrían decir, pero Andrea, si quieres jugar, ¿por qué te pega? Y ahí vemos que entonces es complejo. ¿Qué otra razón nos puede dificultar la interpretación? Nuestro estado emocional. Cuando nosotros estamos con una emoción en curso, especialmente una emoción desagradable, por ejemplo, rabia, frustración, angustia o tristeza, se nos dificulta poder interpretar la conducta de los niños. Porque para poder ver un otro y poder interpretar su conducta, uno necesita estar tranquilo. Y cuando estamos en un estado más reactivo, con una emoción en curso, se nos dificulta. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí, Manu, ocurre algo que es súper importante que lo vamos a mirar. Vamos a unir la expresión indirecta con el estado emocional. Como los niños no siempre expresan de manera directa lo que les pasa y muchas veces lo hacen a través de conductas disruptivas que nos detonan, cuando más necesitamos interpretar bien una conducta, tiende a ser cuando nosotros estamos detonados, cuando nuestro hijo hace una pataleta, cuando nuestro hijo nos pega, cuando nuestro hijo nos grita, es cuando más necesitamos interpretar bien lo que ocurre, estamos detonados. Cuando podemos mirar esto, podemos entender por qué nos pasa y podemos entonces hacer un cambio. Y relacionado a esto también está que existen muchas creencias erradas en torno a la infancia. Entonces, cuando vemos un niño haciendo pataleta, nos aparece, ¿cierto?, la creencia de que los niños manipulan. Cuando vemos que un niño de 2 años se frustra, nos aparece la creencia de que los niños deberían manejar la frustración a esta edad. Cuando damos una orden y nuestro hijo no hace lo que pedimos, aparece la creencia que los niños tienen que hacer lo que los papás dicen y punto. Entonces, esas creencias de alguna manera también nublan que nosotros podamos mirar la conducta y poder interpretarla de manera adecuada. Otro que nos afecta mucho es que no conocemos de la infancia. No conocemos a veces las etapas del desarrollo o no conocemos el temperamento de los niños. Y obviamente ahí se nos resta un pedacito de información muy importante para poder interpretar la conducta. Les voy a dar ejemplo. Si yo sé que a los 2 años los niños están en un proceso de individuación donde necesitan afirmar quiénes son y que por eso muchas veces nos van a llevar la contra o van a pelear porque se haga lo que ellos quieren, en el momento en que yo le pido algo a mi hijo y me dice que no, yo voy a poder entender por qué lo está haciendo y al tener esa información voy a poder interpretar de mejor manera la conducta, ¿cierto? Y responder de manera atingente. Si yo sé que mi hijo por temperamento le cuestan los cambios y le toma tiempo a adaptarse,
Cuando yo llego a un cumpleaños y mi hijo se esconde detrás mío, yo voy a poder decir, ok, mi hijo primero necesita observar y luego cuando se siente seguro va a jugar. Por eso se está escondiendo detrás mío. Si yo no tengo esa información, voy a ver que mi hijo se esconde detrás mío y yo voy a decir, tiene un problema o le está costando, ¿cierto?, integrarse y necesita que lo empuje. Y ahí ustedes ven que de pronto no estamos interpretando bien lo que ocurre y eso nos hace responder de manera poco adecuada a lo que le ocurre al niño. ¿Por qué es tan importante poder interpretar bien la conducta? ¿Ya? Si bien es algo difícil, es algo muy importante y es aquí donde muchas veces nos jugamos la crianza respetuosa. Todos los papás quieren lo mejor para sus niños y todos los papás se levantan todos los días queriendo hacerlo bien. A mí eso no me cabe la menor duda. Pero muchas veces, por las distintas razones que recién vimos, por el estado emocional, por no comprender, ¿cierto?, de la etapa del desarrollo, interpretan de manera errada la conducta y eso determina la respuesta. Mi interpretación determina cómo yo respondo a la conducta del niño. Y a la vez, mi respuesta afecta el estado emocional del niño y le entrega información de sí mismo y de la relación. Entonces se empieza a formar una especie, ¿cierto?, como de círculo vicioso. Veámoslo con un ejemplo. Mi hijo me pega, me tira un juguete. Entonces, yo interpreto la conducta como algo malo, como una falta de respeto. De pronto le atribuyo una intención negativa a la conducta y digo, mi hijo me quiere hacer daño. Eso va a determinar mi respuesta. Yo voy a entrar en un estado emocional, ¿cierto?, de rabia y voy a reaccionar a la defensiva y probablemente lo rete y sea muy dura para que entienda que eso está mal y no lo vuelva a hacer. A la vez, mi respuesta, ¿cierto?, a esa conducta va a afectar el estado emocional de mi hijo o se va a desregular o se me va a paralizar de miedo. Y si yo en el reto además le digo, pero ¿cómo se te ocurre hacer esto? ¿Qué agresivo eres? Le estoy entregando información de sí mismo, que cuando el niño de manera reiterativa va escuchando agresivo, agresivo, va incorporando en su autoconcepto que es agresivo. ¿Qué pasa si yo hubiese interpretado la conducta de una manera distinta y veo que mi hijo lo que quería era jugar? Yo hubiera respondido de manera distinta. De partida, si bien a nadie le gusta que le tiren algo, el poder ver que lo que quiere jugar va a hacer que mi estado emocional no sea de rabia. Yo no voy a estar a la defensiva y voy a poder decirle, ¿tú quieres jugar? Entonces dime juguemos. Y le voy a poder establecer un límite y enseñarle la habilidad que le falta. Mi hijo entonces aprende que no está bien pegar, ¿cierto? Y aprende la habilidad. En ningún momento se vio dañado su autoconcepto ni la relación. ¿Ven la diferencia? Y eso me refiero yo cuando les digo que en la interpretación de la conducta es donde terminamos por jugarnos la crianza respetuosa. La invitación es que podamos tener una mentalización sensible, que podamos mirar a nuestros niños desde un lente amoroso. Cuando notemos una señal, cuando los hijos se comporten de cierta manera, en vez de responder de manera automática, donde tendemos a juzgar y donde tienden a funcionar los pilotos automáticos, podamos hacer una pequeña pausa y nos preguntemos, ¿por qué está haciendo esto? Al hacerme esa pregunta, van a aparecer distintas hipótesis. Ojalá dentro de estas hipótesis yo elegir la más buena. A eso refiere el principio de benevolencia. De todas las hipótesis que yo puedo plantearme detrás del comportamiento de mi hijo, ojalá elegir, ¿cierto?, la más benévola, la más genuina. Esta idea de benevolencia, que a mí me parece absolutamente fascinante, nos habla también de nuestra capacidad de entregarle al otro lo mejor de mí mismo. En algún momento les escribí en redes sociales esta frase que dice, ver lo mejor en mi hijo me permite darle lo mejor de mí. Vamos a poner este ejemplo que me encanta. Imagínate que estás conduciendo, manejando un carro y de repente otro carro se te atraviesa y te cierra, casi te estrellas y en ese momento en tu mente te dices, este carro me quería estrellar, estaba buscando la manera de cerrarme porque quería herirme y que yo me estrellara con él. ¿Cuál crees que es entonces la acción que seguiría a ese pensamiento? Tal vez me agarraría del pito, de la corneta, ¿cierto? Empezaría a pitarle, bajaría la ventana, le insultaría, porque me sentiría atacado. Ahora veamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo voy conduciendo, manejando el mismo carro, de repente me cierran, casi que me estrello, pero en ese momento el pensamiento que llega a mí es, a esa persona la va a dejar el avión
Por eso está manejando de manera descontrolada, fue un accidente, ni siquiera me había visto, le va a dejar el avión. ¿Cuál sería la acción que seguiría a ese pensamiento? Tal vez en ese momento yo lograría frenar, respiraría, incluso le desearía lo mejor y diría, ojalá llegue al aeropuerto. Y yo me iría con mucha más paz mental en mi trayecto y seguiría manejando, pensando, esa persona está haciendo lo mejor que puede con las capacidades y habilidades que tiene. Manuela, pero entonces eso justificaría las malas acciones de todo el mundo. Eso sería vivir de manera muy inocente. Y yo difiero de esa postura, porque aunque tú puedas pensar que es una forma de justificación o que es una forma de vivir de manera muy inocente la vida, realmente hay 1000 situaciones en las que nosotros mismos atribuimos intenciones a las acciones de los otros que son irreales y que están cargadas de negatividad. Y eso lo único que hace es que yo me llene de emociones de bajo tono, rabia, frustración, miedo, sienta amenaza en espacios que realmente no son amenazantes. Entonces, recuerden, ver lo mejor en el otro me permite darle lo mejor de mí. Eso no quiere decir que yo no sea capaz de poner límites, de alejarme, de expresar lo que necesito o lo que no me gusta, de protegerme. Eso más bien quiere decir que al poner esos límites, protegerme, alejarme, pedir lo que necesito o ayudar a un otro, estoy cultivando paz interior y estoy pudiendo ayudar, especialmente en el caso de la crianza, a niños y niñas de apenas 2, 3, 4, 5, 6 años que están edificando sus habilidades. No es lo mismo tener enfrente a un niño en pataleta mientras yo digo, es un manipulador, está jugando conmigo, se va a convertir en un delincuente cuando tenga 17 años, a decir frente a un niño que hace pataleta, por ejemplo, está muy cansado porque se saltó la siesta y además apenas tiene 2 añitos y su cerebro está aprendiendo, necesita que lo acompañe a sentirse seguro. ¿Cuál va a ser la respuesta en ambos casos? Absolutamente distinta. Entonces, mentalizar a nuestros niños es poder observar su propia mente con benevolencia, con la interpretación más generosa y compasiva que podamos hacer a su comportamiento y siempre pensando cómo lo puedo ayudar. Responder de manera contingente quiere decir que yo voy a responder acorde a lo que le pasa a mi hijo. Entonces, les voy a dar un ejemplo, que es el que aparece en esta imagen. Estamos peleando con nuestra pareja y nuestro hijo está así, tal como aparece esa niña. Y nosotros lo notamos, notamos sus ojitos, notamos su manito así, lo interpretamos de manera adecuada y decimos, uff, está afectado, está asustado y muchas veces seguimos peleando. Ahí, por ejemplo, no estamos siendo sensibles porque nos falta esta última patita donde yo voy a adecuar mi comportamiento, voy a regular mi comportamiento en función de lo que el niño necesita, que en este caso sería dejar de pelear y poder ayudar al niño a entender qué es lo que ocurrió y a sentirse seguro. Damos otro ejemplo. Veo que mi hijo está asustado, ¿cierto? Quizás veo que se está chupando el pelito, se está mordiendo las uñitas. Tengo una interpretación adecuada, está asustado. Y en vez de ayudarlo a sentirse seguro, quizás voy a forzarlo a hacer algo que no quiere o le voy a decir, ya, no seas miedoso y voy a generar presión. Ahí tampoco estoy teniendo una respuesta adecuada a lo que ocurre. No es fácil responder de manera contingente. Y aquí también nos tenemos que preguntar por qué a ratos puede ser tan difícil para que lo podamos trabajar. Aquí yo les puse 2 razones importantes. Nuestra historia, que muchas veces notamos la señal, la interpretamos de manera adecuada y lo que falla es la respuesta porque respondemos en función de lo que nosotros internalizamos de niños. Entonces, si nosotros internalizamos que es malo tener miedo, que yo note la señal y aunque la interprete bien, voy a responder de manera inadecuada. Un aspecto clave para nutrir la sensibilidad es trabajar nuestra historia, para poder responder de manera contingente a lo que le ocurre a nuestro hijo. Y obviamente nuestro estado emocional también es algo que influye. Muchas veces voy a seguir actuando en función de lo que yo necesito por mi estado emocional y no por lo que le pasa a mi hijo. Y aquí yo traía 2 ejemplos de otras situaciones como para que podamos profundizar más en la sensibilidad. Ustedes dirán por qué aparece una cartera. Entonces yo les quiero contar, bueno, yo soy clínica, yo hago mucha consulta y me ha pasado varias veces que en la primera sesión, el momento en que la mamá se tiene que despedir del niño e ir a la sala de espera, que el niño está jugando feliz, súper tranquilo y la mamá le dice, voy a dejar mi cartera para que no pienses que me voy a ir. ¿Por qué le muestro este ejemplo? Porque el niño no le está mostrando señales a la mamá de que está asustado o que le está costando la despedida. El niño está jugando. Entonces ahí, ¿qué es lo que aparece? Aparece la necesidad de la mamá. Hay veces en que nosotros no respondemos de manera
adecuada a lo que nuestro hijo necesita por temas nuestros. Eso es importante también que lo miremos y que de pronto nos preguntemos cuáles son las situaciones que a nosotros nos cuestan. Temas de sensibilidad, hemos hablado que a veces nos cuesta interpretar, ¿cierto? Y responder de manera contingente cuando la conducta es disruptiva, cuando nosotros estamos en un estado emocional. Pero hay otros momentos en que estamos tranquilos, igual nos cuesta. Y uno de los clásicos es cuando ayudo a mi hijo y mi hijo no necesita ayuda. Pongo este ejemplo, quiero mostrarles que la sensibilidad no es solamente leer las señales de estrés, es poder leer a nuestro hijo en todos los escenarios, con necesidades emocionales, con necesidades fisiológicas, con las necesidades de exploración, con las necesidades de refugio. Y esto, Andrea, a mí me parece tan importante porque, claro, hablamos, como tú nos explicas, de la sensibilidad en términos de la pataleta, cuando el niño agrede, cuando el niño está desregulado, pero se nos pierde de vista que estar sensible, o sea, es decir, la disponibilidad para interpretar esas necesidades del niño o niña y responder de manera adecuada, también suceden cuando el niño está en un parque jugando o cuando está montado en un columpio riéndose. Y yo como cuidador necesito regular mi estado interno para poder permitir esa exploración. Voy a citar aquí el libro Vitaminas de Andrea Cardemil, donde nos dice en la página 38, lo primero que debemos saber es que detrás de un padre sobreprotector hay un padre más ansioso que el promedio. ¿Por qué sería este padre o madre más ansioso que el promedio? Andrea nos dice, tal vez por su temperamento, porque vivió una situación que lo dejó marcado o porque tiene un hijo con una característica especial, por ejemplo, un hijo o hija que nació prematuro, que tiene asma, que es el menor de un hogar numeroso, y entonces resulta que este padre sobreprotector, que es más ansioso, convierte situaciones neutras, como estar jugando en un parque, en situaciones potencialmente peligrosas. Andrea dice, cuando esta dinámica, es decir, convertir algo neutro en peligroso, ocurre de manera recurrente, los niños terminan por sentir que el mundo es un lugar peligroso y que en cualquier minuto les pasará algo malo. Claramente esto tendrá repercusiones sobre no solamente su autoestima, sino su autoeficacia. ¿Qué tan capaz soy en el mundo? Y terminamos entonces leyendo este otro apartado que dice, el resultado final es que los hijos de padres sobreprotectores se sienten tremendamente amados, pero tremendamente inseguros cuando están solos. Entonces la sensibilidad también implica en los momentos de juego y de exploración revisar qué me pasa a mí. Pongamos un ejemplo de cómo se podría expresar esto en una situación cotidiana en un parque. Vamos a suponer que yo soy una madre que cuando era niña, cuando yo misma era niña, vamos a suponer a mis 5 años, viví la mordedura de un perro. Un perro me atacó y me mordió. Entonces, probablemente esto fue una situación traumática en mi infancia que me dejó marcada y con un miedo, puede que esté inconsciente, pero hay un miedo hacia los perros. Aunque yo trate de controlarlo y regularlo, probablemente cuando un perro pasa cerca a mí, tal vez mi cuerpo se tensiona, es una reacción involuntaria. Ahora, yo tengo 30 años, soy mamá de una niña o de un niño de 2 añitos y estamos en el parque y de repente hay un perro que se acerca, ese perro está con su collar, su dueño lo está sujetando y sin embargo, si yo doy rienda suelta a este automático, por mi experiencia previa, es muy posible que yo corra hacia mi bebé de 2 años, le agarre el bracito y le diga, cuidado, quédate cerca a mí. ¿Qué va a sentir mi niño de 2 años? Miedo, pavor. Y entonces, de manera implícita, le voy a dar el mensaje de todos los perros son inseguros y son potencialmente amenazantes. Eso no va a permitir que mi hijo se desarrolle de forma sana, capaz de explorar el mundo y de acercarse, en este caso, a perros o animales de forma tranquila. Es decir, le voy a heredar un miedo que viene infundado por mi propia experiencia, porque yo no lo revisé, porque no he logrado, digamos, procesar mi automático y en este caso no tuve una respuesta sensible a lo que le estaba pasando a mi hijo, que era tal vez su carita mostrándome, yo quiero ver este perrito y acercarme. Es decir, la situación con este perrito en el parque, donde estaba con su cadena, agarrado por su cuidador, y era un perrito que no tenía bozal, no se veía amenazante, es una experiencia neutra. Y sin embargo, por mi propio miedo, yo lo convertí en una experiencia amenazante. Otro ejemplo hubiera podido ser, mi hijo está sonriendo, a punto de acariciar al perrito en el parque y yo inmediatamente me le acerco y le digo, mi amor, yo sé que a ti el perrito te da miedo, no lo tienes que tocar, no lo toques, corazón. Eso no está hablando de la experiencia del niño, está hablando de mi propia proyección, de mi propia angustia y de mi propio miedo. Aquí entonces no hay una respuesta sensible porque yo no estoy notando, interpretando y actuando de manera contingente a lo que el niño o niña realmente necesita, que en ese momento es mamá permite la exploración con este perrito. Otro escenario, estimulación y calma.
especialmente con los más chiquititos o los niños que por temperamento son más sensibles. ¿Cuándo mi hijo necesita estimulación? ¿Cuándo necesita mayor calma? Entonces, específicamente en los bebés, muchas veces nosotros queremos jugar con nuestro hijo, entonces nuestro hijo nos mira y nosotros hacemos con el cascabel, y para nuestro hijo fue mucha estimulación y nos deja de mirar, y en vez de nosotros leer que ese desvío de mirada es esto es mucho para mí, le hacemos más fuerte con el cascabel buscando que vuelva a mirarnos. Y ahí, si se fijan, también estamos siendo poco sensibles a la señal de nuestro hijo, que de pronto nuestro hijo, para poder hacer el contacto visual, necesita más calma. Esto muchas veces tiene que ver con que somos distintos a nuestros hijos. A veces nosotros somos más activos, buscamos más estimulación, y nuestros hijos son más tranquilos o más sensibles a la estimulación ambiental, y para poder leer sus señales necesitamos ajustar nuestra respuesta, ajustar nuestro estilo, nuestro ritmo, ¿ya? O nuestros gustos, poder ajustarlos para responder de manera contingente. Entonces, como para ir cerrando, ¿qué cosas podemos tener en cuenta para nutrir nuestra sensibilidad? Porque como cualquier habilidad, es una habilidad que se puede trabajar. La presencia, el estar ahí para nuestros niños, trabajar nuestros procesos para identificar cuando estamos estresados, volver a la calma, es algo que nutre la sensibilidad. Proponernos mirar a los niños desde un lente amoroso, decir, desde hoy me propongo preguntarme por qué mi hijo está haciendo lo que está haciendo y darle una mirada benévola para poder ser más sensible, ¿cierto?, a sus señales y responder de mejor manera. Conocer la etapa del desarrollo, el temperamento, sirve mucho porque me da un pedacito de información que me va a ayudar a tener esa interpretación benévola que busco. Estar consciente de mi historia para poder en esa pausa, ¿cierto? Que yo siempre digo como vi la señal, la interpreté bien, pero para no responder de manera adecuada muchas veces tengo que conocer cuáles son mis patrones automáticos para entonces poder responder de manera distinta, y para eso necesito conocer mi historia. Y finalmente estar muy atento a las señales de los niños. Mencionar aquí algunas cosas. La sensibilidad no requiere perfección, requiere voluntad. Muchas veces los papás dicen, pero Andrea, ¿y si lo interpreto mal? No pasa nada. O sea, muchas veces uno tiene al bebé, le da leche y no escupe la leche encima, no era hambre, quizás es sueño. La sensibilidad se da en un proceso, no significa que vamos a ver lo que le pasa a nuestro hijo y tenemos que responder de manera perfecta. Muchas veces es ir viendo, ¿será que le pasa esto? ¿Será esto otro? Pero cuando yo tengo la voluntad de querer leer, puedo hacer eso y puedo estar atento que si mi interpretación no es la adecuada, busco otra, es parte de. Para cerrar y en conclusión, estamos diciendo entonces que la sensibilidad es la habilidad básica y la premisa fundamental para poder aplicar una crianza respetuosa. Estamos diciendo que para ser sensibles tenemos que tener 3 componentes. El primero, estar disponibles, poder notar a nuestros hijos, observarlos. Después de hacer esa observación donde yo estoy presente con mi hijo o hija, necesito poder mentalizar, pensar como mi hijo está pensando, con una mirada benevolente, tratar de interpretar y entender la razón y la raíz de sus acciones. Para, por último, después de estar presente y poder mentalizar, es decir, interpretar con benevolencia lo que le pasa, poder actuar en contingencia. A pesar de mi automático, poder regularme y preguntarme qué es lo que mi hijo necesita, cómo puedo enseñarle una habilidad o cómo puedo permitirle exploración o cómo puedo permitirle que lo haga por sí mismo porque no necesita mi ayuda, o cómo puedo estar presente porque necesita mi ayuda durante el desborde o la crisis y quiero poder corregularle. Querida Andrea, gracias por dedicarnos este tiempo, por ayudarnos a construir este cimiento de la crianza respetuosa, la habilidad de ser sensible, como nos enseñaste, no solamente a notar, sino también a saber interpretar con benevolencia para actuar de manera correspondiente a lo que nuestros niños y niñas necesitan. Espero de todo corazón que esta clase les haya servido para ir fortaleciendo esta habilidad que es tan importante. Gracias, familias, por seguir poniendo mente y corazón al servicio de nuestros niños y niñas.